Bendito nuestro Dios, porque este es el último domingo del año que nos reunimos en su casa, hermanos. Todavía nos queda el miércoles que tenemos una actividad especial, pero le damos gracias al Señor porque estamos aquí. Amén. Porque escogimos la buena parte, porque escogimos el bien de Él. Amén. Vamos a poner esta enseñanza en las manos del Señor para que sea Él guiando todo lo que se vaya a hablar en esta mañana. Amén. Señor poderoso, delante de ti está todo tu pueblo, mi Dios, toda tu casa. Padre, pidiendo que tu Espíritu, Señor, venga sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, Señor. Habla, Señor poderoso Jehová, tu Espíritu se ha manifestado el día de hoy, Señor, Padre, y necesitamos que tú nos hables, Señor, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, Señor. Ven, Señor, con esta palabra, Señor, que tú has preparado, mi Dios poderoso, para abrir, Señor, nuestras mentes, para libertar nuestros corazones, que sea sembrada, Padre, poderoso Dios, en la buena tierra, Señor. Toma control de mi vida, Señor, que calle el hombre, Padre poderoso, y hable solamente tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Como el día de hoy tenemos visitas, nuestra hermana Marjorie y Wendy, entonces vamos a hacer una recapitulación, ¿verdad? Dios ha sido bueno porque tenemos varios meses de estar en el tema de esta enseñanza que se llama el suministro de su amor. Ese es el tema general de la enseñanza. Y la enseñanza, hermanas, está basada en el Salmo 23. Y vamos a dirigirnos ahí, hermanos, todos juntos, al Salmo 23, por favor. Y lo vamos a leer todos juntos del 1 al 4a, que es donde hemos estado quietecitos bastantes semanitas, ¿ok? Todos juntos para recordar, para ver el bien de Dios a través de estos meses donde no nos ha dejado y a través de su palabra, palabra por palabra, nos ha hablado al corazón, amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y ande en valle de sombra de muerte. Y ahí quedamos. Hasta la, pero ahí quedamos, ¿ok? No hay problema, hermanos. Entonces, estamos en esa partecita de ahí, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿ok? Y hemos venido durante, ahora sí, hermanos, lo de los ejemplos, la diapositiva de los ejemplos. Durante bastante tiempo, viendo ejemplos de qué pueden simbolizar andar en ese valle de sombra y de muerte. Y pienso que si el Espíritu de Dios nos lo ha traído, hermanos, es porque lo hemos estado viviendo, ¿ok? Es porque o si no lo hemos estado viendo, lo vamos a necesitar. Dios nos da el alimento en el momento necesario y también nos prepara para lo que vaya a venir, ¿ok? Entonces, ahí están todos los diferentes ejemplos que hemos estado viendo. Las 2 semanas anteriores vimos el ejemplo de la relación entre padres e hijos, ¿ok? Y les voy a ser sincera. Yo dije, bueno, Señor, lo vemos hoy y listo. Pero el Espíritu, no, devuélvase. Bueno, Señor, lo vemos hoy y listo. No, devuélvase. Y sabe el Señor por qué, ¿ok? Sabe el Señor que lo necesitamos porque tal vez en mi humanidad yo quisiera avanzar, pero el Espíritu de Dios conoce los tiempos y las necesidades. Amén. Entonces, aquí estuvimos desarrollando el ejemplo de Génesis 37:3, si me pueden poner ahí la cita, hermanos, que es donde se basa toda la enseñanza. Este pasaje que le dio el Señor a los maestros, donde se desarrolla todo este tema, donde dice, amaba a Israel a José más que a todos y viendo sus hermanos le aborrecían. Y en este ejemplo, ¿verdad? Y en este pasaje tan pequeño hemos entendido cómo Jacob
vino y estableció una diferencia entre sus hijos, y esa diferencia marcó los corazones, hirió los corazones de sus hijos. Lo entendimos que los hirió porque ellos aborrecían a José, no le podían hablar pacíficamente. Entonces pudimos ver que el hacer una diferencia en nuestros hijos, ¿ok?, llega en un momento, podríamos decir, ay, es un trato, eso es algo sencillo, es una ligereza, ¿ok? Y vimos que pudimos ver ejemplos de 3 que una hermana me dijo, hermana, va a hablar del hijo sándwich. Y bueno, lo mencionamos ligeramente, el hijo sándwich, pero cómo a veces, dependiendo de cómo nacen, ¿verdad?, el mayor, el del medio, el final, o el que sigue, o el que sigue, ¿verdad?, le damos diferentes tipos de atención. Muchas veces a los mayores se le delegan mayor responsabilidades, y tal vez ahora esas responsabilidades han bajado, pero en tiempo atrás niños muy pequeños se tenían que hacer cargo de sus hermanos, de lavar ropa, de cocinar, porque tal vez eran muchos hijos, niños a veces de 4 o 5 años atendiendo a otros. Y entonces el Señor también nos veía, y cuando esta hermana se me acercó y me dijo el sándwich, me hizo gracia, pero ese sándwich es el que está ahí en medio, que nadie lo ve, que se le ignora, que le toca sobrevivir, que le toca sacar herramientas para ver cómo sale a flote, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios no quiere que saquemos más herramientas, no quiere que sigamos los patrones. El Espíritu de Dios quiere que venga a sanarse los corazones, y eso es lo que hemos estado tratando, es lo que hemos estado hablando, de que no continuemos de como nuestros padres nos hayan tratado, continuar nosotros. Si nosotros recibimos maltratos, si recibimos jalones, si golpes, si malas palabras, si ira, entender que si eso se está moviendo, si yo lo identifico, tengo que venir y ponerme delante de Dios y decir, Señor, ayúdame. Si en nosotros nos educaron, como nos decía el hermano Carlos, en el aporte que él daba, él decía, hermanos, piense cómo lo educaron sus padres, porque él nos explicaba, nadie nos enseñó. Y estoy haciendo un repaso, hermanos, por aquello que me vean diciendo muchas ideas, ¿ok? Él nos decía, nadie nos enseñó a ser papás. ¿Quién nos enseñó a nosotros a ser papás? Nuestros papás. Nosotros, ejemplo, un mecánico va a una academia de mecánica, un instituto, y le enseñan los pasos para ser mecánico. Un maestro le dice cómo es. Nosotros ninguno fuimos a una escuela para padres, ¿o sí? ¿No? Que en su misericordia Dios nos esté enseñando es otra cosa, pero lo que hacemos, y no sé, y tal vez como para que nos quede más claro, hermanos, el ser humano aprende por imitación, y lo saco aquí como cuñita. Nosotros aprendemos por imitación. A nosotros, cuando nosotros los bebés, cuando empiezan a coger la cuchara, no es que ellos analizan y piensan, no, ven a sus papás cogiendo la cuchara, llevándola al plato, llevándose a la boca. ¿Ok? Ven a sus papás, yo no sé si han visto las imágenes que salen, cuando sale un papá que se está arreglando y haciéndose la barba, y un niño también haciéndose la barba. Aprendemos por imitación. Entonces nosotros imitamos lo que nuestros padres nos enseñaron. La indiferencia que recibimos, ese sándwich que decía la hermana, donde no nos volvían a ver, donde no les interesábamos si sentíamos, si teníamos que ponernos, que no ponernos, si pasábamos angustias o no en las escuelas o en los colegios. Ve a ver cómo vive su vida, porque así me trataron a mí. O el último punto que el Señor nos había dado, que era la sobreprotección. El cuidadito, porque es el niño de cristal que se va a quebrar, que no puede hacerlo, entonces yo corro porque soy el superpapá que puedo hacer todas las cosas. Y Dios lo que quiere, amados hermanos, es que nosotros rompamos eso. Y habíamos visto en el capítulo de, espérense para devolverme, no hermano, el del Éxodo 25, donde nos hablaba, nos decía que Él visitaba la maldad, ¿okay?, de tercera y cuarta generación para poder detener esto. Y teniendo todo este panorama claro, amados hermanos, aún nuestra hermana Helda nos añadió y nos puso la parte de que ella solo tenía un niño, y qué hacía ella si solo tenía uno. Y hablaba en el diccionario Strong, donde ella lo buscó, de ser ese completo,
de que mis actitudes, mis formas, cómo me comporto yo cuando recibo un maltrato de mis hijos, cuando recibo una mala cara, cómo soy yo. Y ella expresaba un ejemplo y decía, a veces no me gusta, cuando me lo comentó individualmente, no me gusta lo que yo veo cuando soy. Pero estamos nosotros identificando eso, lo estamos viendo para poder detenerlo, para poder tener claridad que nosotros tenemos que venir y dar algo nuevo a las generaciones que Dios quiere levantar, ¿ok? Y el Espíritu de Dios nos llevó también a Colosenses 13, 14, que ese sí lo vamos a buscar, hermanos. Colosenses 3. 13, 14. Dice así: soportándoos unos a los otros y perdonándoos unos a los otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y habíamos entendido, hermanos, que para poder nosotros sobrellevar las situaciones de nuestros hijos, de nuestros padres, necesitamos venir a soportarlos, ¿ok? Tener ese peso encima, pero tener ese peso encima también, si lo vimos a través del diccionario Strong, soportar significa sostenerme a mí mismo. Yo me sostengo, me controlo, para decirlo de alguna forma, tengo el dominio, tengo la capacidad de sostenerme en Cristo para poder dar lo correcto a esa persona que estoy sosteniendo, no para decir, la tiro. Cuando mis papás vienen, ay, mi hijita, venga, que necesito ayuda, que si me puede llevar una cita, ay, qué cansado otra vez, y uy, la tiro. O cuando viene mi hijo y dice, ay, es que yo quería jugar y el otro no me deja, y ya empiezan los pleitos, uy, lo tiro. Pero ¿dónde estoy yo sosteniéndolos, soportándolos en verdad? ¿Dónde yo me estoy sacrificando, como decía el hermano Luis, para mostrarles ese Cristo? ¿Ok? Y vemos que la segunda parte de este, o el segundo verbo de este capítulo dice, perdonándoos unos a otros. Y para perdonar, amado hermano, yo necesito hacer un análisis, porque perdonar es una decisión. Yo decido. No es una emoción, no es que me sentí bien, no es que hoy mis hijos se portaron muy bien, hoy me llamaron y me devolvieron la llamada, o no es porque hoy mis papás no estuvieron molestando, hoy no me acordé de la herida que me hicieron. No, es una decisión. Nuestra memoria va a estar, no sé si me doy a entender, hermanos, los recuerdos van a estar, van a quedarse ahí, pero usted decide qué hace con ellos. Si los siguen lastimando o simplemente usted recuerda y ama, ¿ok? Recuerda las situaciones y ama, porque eso, cuando usted, hermano, cuando usted toma una decisión, usted primero tiene que entender la situación que está pasando, tiene que venir y analizar, ¿ok? Tiene que haber un proceso para que usted elija para un lado o para el otro. No sé si me voy a entender o si se los hago con un ejemplo, ¿ok? Si usted decide que usted, qué sé yo, está gastando mucho para irse al trabajo, no, me voy a pasar a vivir a otra casa, es una decisión. Y usted no dice, ay, qué linda esa otra casa, vale 200,000 más de lo que estoy pagando. Usted analiza si usted puede pagarlo, usted analiza si de verdad va a ser algo bueno, verifica, entiende, ¿ok? Para poder decidir sí o no, mejor me quedo aquí. Entonces, para poder perdonar yo tengo que decidir. Y muchas veces consideramos que perdonar es que se me van a olvidar cuando mi papá me lanzó un zapato, se me va a olvidar cuando me socolloneó del pelo, ¿ok? Se me va a olvidar cuando los hincaban en maíz o agarraban el alambre de púas. Porque lamentablemente esos eran los castigos anteriormente y algunos siguen. Unos por ahí contaban, una jovencita vi el otro día que decía del maíz y yo decía, no, eso era como de generaciones atrás, pero no, algunos siguen, de esos físicos, hermanos, pero los emocionales, los que tal vez el zapato le pudo haber dado en la pierna y le quedó marcado, pero ¿qué del que le dio en el corazón y le quedó el corazón marcado?
Entonces, ante esto, amados hermanos, el Espíritu, pienso yo que por eso quiere extenderlo, porque quiere avanzar en esta enseñanza, en este punto, para poder nosotros dar un cierre claro a lo que significa perdonar, amados hermanos. Y antes de ver los versículos que el Espíritu nos trajo, quería que el hermano Leo pasara, porque él quería dar un aporte. Si le habilitan, perdón, el micrófono. Ok. Buenos días. Aló, no suena, ¿verdad? Hola, 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 hola. ¿Me avisan? Ya suena. Sí, buenos días a todos. Es un aporte muy relacionado que yo estaba pensando la semana pasada, muy relacionado con lo que está hablando ahorita Margot, ¿verdad? En cuanto a la parte no solo de relacionar o de verlo solo en la dirección de nosotros no replicar más hacia los hijos, ¿verdad? O hacia los futuros hijos, sino el entender o el comprender de que yo puedo utilizar eso mismo para ayudarme a mí a sanar esas heridas que yo pueda traer de mis padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como Margot estaba mencionando, así como nosotros, o ningún padre tiene un curso para ser padre, nosotros fuimos afortunados y estamos hoy aquí y Dios nos está enseñando cómo hacerlo, ¿verdad? Y probablemente el punto es que nuestros padres tal vez no tuvieron esa misma suerte. E incluso, así como decía que aprendemos por imitación, eso básicamente nos dice que nuestros padres pasaron exactamente por lo mismo o incluso peor, porque me parece que hay un patrón de decremento en la rigidez conforme avanzan las generaciones, ¿verdad? Entonces probablemente lo que nos hicieron a nosotros, a ellos se lo hicieron el doble, ¿verdad? Entonces, es una forma de verlo que a mí, por lo menos a mi parecer, siento que me ayuda o me ha ayudado a mí a facilitar ese perdón a través de la comprensión e incluso el, la compasión, moverme a compasión para con ellos, porque las vidas de ellos probablemente fueron mucho más peores de lo que nosotros, estamos viviendo y probablemente vivieron muchísimo más, tienen heridas muchísimo más profundas que las nuestras, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante ver eso y relacionarlo y ayudar y metérmelo a mí para verlo hacia arriba, hacia mi ascendencia, ¿verdad? Y empezar a comprender y ayudarme a mí también a sanar esas heridas que también me van a ayudar a mí a no replicarlo para con mis hijos, ¿verdad? Eso sería. Muchas gracias. Gracias, hermano. Entonces, ahí en esa parte donde él nos trae esa parte o ese análisis que él hizo, ¿verdad? Donde perdonar viene a ser una decisión que yo hago. Y necesito entonces ir atrás, irme a ver a mis papás, ¿ok? Porque es muy dado como hijos. Y piense, hermano, no importa la edad que usted tenga, piense en sus papás, a decir, es que mi papá me hizo, mi mamá me hizo, nunca me vieron, me dejaron de darlo esto, me fajearon de tal forma, me hirieron de tal otra, pero hasta que eso no salga de ahí, hasta que la amargura no salga de ahí, va a continuar eso en nosotros. Necesitamos primero analizar, entender para poder yo perdonar y soltar para que no pueda seguir de generación en generación esa maldad, ¿ok? Y entonces en este pasaje nos dice, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otra de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Cristo perdonó nuestras vidas y lo vimos la semana pasada. Él no dijo, uy sí, porque este sí me devuelve, este sí yo lo amo, me entrego, muero por él. Él murió por toda la humanidad, perdonó todas nuestras iniquidades. De la misma manera tengo que hacerlo. Pero para poder entender más o menos lo que el hermano nos hablaba o el aporte que él daba, vamos a ir a buscar Deuteronomio 26. ...26 del 5 al 9.
dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales de milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. ¿Okay? Entonces, este pasaje se da en el contexto de cuando se les está dando al pueblo de Israel todas las ordenanzas y se le está hablando de las primicias exactamente, pero en medio de esas primicias, eso que yo voy a entregar, ese fruto de lo primero que yo voy recogiendo en la siega, ellos prácticamente tenían que devolverse, tenían que recordar, ¿ok? De dónde venían, qué era lo que había sucedido, y dice en el 5, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Y aquí está hablando de Jacob, ¿verdad? A punto de perecer, muerto de hambre, para decir de alguna forma, no había comida en la tierra. Pero Egipto, gracias a la mayordomía de José, tenía sus graneles llenos de alimento, ¿ok? Es más, José les dice, ya cuando se restablecen, se reconocen y se restablece la relación, dice, yo tuve que vivir todo esto para preservarles la vida, era necesario. Pero ahí cuando dice, era mi padre a punto de perecer, descendió a Egipto y habitó allí. Y sabemos, hermanos, que en la primera parte, cuando el pueblo de Israel, cuando José llegó con sus hijos, ¿verdad? Empezaron a vivir en Gosén, en un lugar que está cerca del delta, lleno de agua, vivían, para decirlo cómodamente, pero poco a poco, conforme las generaciones fueron pasando, los faraones que vinieron a gobernar no recordaban nada de eso, ¿ok? Y al no recordar eso, dijeron, aquí tenemos esclavos, tenemos mano de obra, pero esos esclavos en Egipto, que representan ese mundo, dice que, llegaron a ser una nación muy grande, ¿verdad? Fuerte y numerosa, pero los egipcios los maltrataron. Los maltrataron. Y maltrato, en el diccionario de la lengua española, dice que es un comportamiento violento, algo violento. Y entendemos, hermanos, que primero, si nuestros padres en algún momento vivieron en Egipto, en el mundo, en lo que ellos conocieron, fueron maltratados, ¿ok? Sabemos, o tal vez si alguno de ellos han recibido al Señor, que Dios con su mano poderosa los sacó de ese mundo, los sacó de Egipto, pero en Egipto recibieron maltrato, ¿ok? Y dice, y nos afligieron, y el afligir es un sufrimiento físico. Entonces, lo que el pueblo de Israel que vivió ahí en Egipto no fue algo suave. Lo que pasa es que nosotros lo hemos leído tanto. Yo leía, hermanos, cuando leía y cuando uno ha escuchado tantas veces, las parteras se les dio la indicación de que si era hombre tenían que matarlo. Pero lo hemos leído tanto y tal vez se lo hemos contado tanto en escuela dominical y a los hijos de uno y todo, que no pasamos. Pero eso es un control de natalidad, es decidir quién vive y quién no vive. O sea, la situación ahí era extrema, hermanos, porque aquí a las hermanas que han estado, nuestra hermanita, que la última que acaba de nacer, Abigail, cuando estaba embarazadita, sabía que ella iba al hospital, al seguro, y le decían, aquí está su bebé. No tenía la zozobra de decir, ¿y si es niño? ¿Y muere? Porque veamos las situaciones, los golpes, hermanos, lo que es perder un hijo. Y en el momento de nacer, después de 9 meses, o sea, nosotros leemos y decimos, sí, dura servidumbre, pero ¿cuánto maltrato vivían? Como para entender que nuestros padres, al estar en el mundo, al estar en ese Egipto, vivieron ese maltrato de sus padres mismos. Y son los patrones que el Espíritu ha querido decir que se detengan,
que el hermano Leonardo nos decía, bueno, tal vez las generaciones cada vez más atrás eran más intensos los castigos, pero las heridas siguen siendo las mismas. Lo que va quedando sigue siendo lo mismo en los corazones, y el Espíritu de Dios no quiere eso. Pero nosotros hemos entendido que si nuestros padres, que si nosotros recibimos a Cristo, recibimos esto, hermanos. Recibimos el 8 y dice, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Ya no estamos en Egipto. Nuestros padres ya no están en Egipto. Por lo tanto, ya no tenemos que comportarnos como en Egipto. Tenemos una nueva nación, una nueva tierra que fluye leche y miel, y es esa obra de Dios en nosotros, eso que va creciendo en mí. Por eso yo ya tengo que dejar el pasado, las heridas, el recordar. Puedo tener el recuerdo ahí, pero no me genera angustia, no me genera lejanía de mis padres, molestia, o cada vez que le hablo, uy, es que me hierve la sangre, como dicen, ¿verdad? No puedo hablarle pacíficamente como le podían hablar a José. No, aunque esté el recuerdo, yo decido perdonar. Porque yo estoy en una nueva tierra, tierra que fluye leche y miel. Y aquí les dice a ellos, y nos trajo a este lugar donde nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y les estaba hablando de las primicias. Dios nos está hablando, hermanos, y no sé si les doy a entender esto. Yo decía, Señor, y el otro año es enero. Dios no estoy diciendo que físicamente en enero tengamos que dar el fruto, no sé si me va a entender, pero son simbolismos donde Dios nos habla de que es pronto que tenemos que dar el fruto, que la primicia tiene que estar ahí. Y recordar todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, todo lo que Dios nos ha transformado. Y si nuestros padres no han alcanzado esta tierra, no la tienen, necesitan de que nosotros lleguemos y hablemos, de que nosotros nos acerquemos, de que nosotros vengamos y le digamos, discúlpeme, perdóneme, porque yo de verdad sentía esto, o porque yo me he mantenido lejos. Perdóneme, porque yo he querido como olvidar todo lo que usted me hizo y a usted también. Y yo lo perdono. Yo perdono y no pienso en nada más de eso, porque lo que quiero es que Dios restablezca la relación entre nosotros, mientras el Espíritu nos dé tiempo, nos dé vida, hermanos. Y vamos a leer el Salmo 129, 1-3. Dice así, 129, el 1-3. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos donde ciertamente como pueblo de Israel pueda que haya, dice aquí, angustia desde la juventud. Dice que pero que a pesar de que había esa angustia, no prevaleció contra mí. No se mantuvo porque nosotros alcanzamos a ese Cristo, o mejor dicho, Cristo nos alcanzó a nosotros, hermanos. Porque pudimos nosotros recibir las heridas de nuestros padres recibir las heridas de sus padres y así, pero en algún momento en esa genealogía vino Cristo y nos rescató, nos salvó para no poder continuar, no seguir como si estuviéramos en Egipto, no seguir nosotros en esa zozobra, en esa angustia, porque dice que no prevaleció. No sabemos cuál es el tiempo, cada uno de ustedes recibió a Cristo en diferentes momentos, en diferentes edades, ¿ok? Pero ahí fue cuando ya no prevaleció más, porque ahí es cuando Cristo me encontró y pudo venir a restablecer una obra en medio de mi vida. Y dice, sobre mis espaldas araron los aradores. ¿Y qué es arar?
Alguien duro que me levante la mano. Trabajar la tierra. Que le pasen un trillo por la espalda. Un trillo. No se imagine de esos masajeadores que le pasan en la espalda, ¿ok? Ni la palita que usted usa, el rastrillito que usted usa para las macetitas. Un trillo, amados hermanos, lleno de dientes en la espalda, ¿ok? Dice ahí, hicieron largos surcos. No es una heridita. No es algo sencillo lo que se enfrentaron nuestros padres. No es algo sencillo lo que tal vez nosotros también experimentaron, tal vez porque no se detuvo la cadena ahí. Son surcos. ¿Qué? Si nosotros, si como una persona, usted imagínese a su papá, a su mamá, puede verse la espalda, puede tener claridad de lo que está ahí. Yo hace poquito veía a un señor, así, que le hicieron una operación aquí en la espalda y se le infeccionó. Vive solo, entonces él decía, no me la puedo limpiar bien. Y yo decía, mira, de verdad, es cierto, uno tiene una herida en la parte de adelante y sí, es más fácil poder limpiarla, pero en la espalda es mucho más difícil, pero para eso viene nuestro Cristo, a sanarlas, a limpiarlas, esos surcos, amados hermanos. Y si su padre está aquí, si su padre, en eso me refiero, está aquí o conoce a Cristo, o su madre está aquí y conoce a Cristo, usted simplemente tiene que seguir el proceso que el Espíritu le indique, de poder entonces soportarlo, perdonarlo, llevarlo en amor y saber que el Espíritu también trabaja por él, que el Espíritu también renueve y que lo que quiere hacer es volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero si su papá no está acá, si su mamá no está aquí o si ya partió, entonces ahí lo que queda en medio de nosotros es entender que toda la responsabilidad queda por nosotros. Si ya partió, depende de mí ponerme delante del Señor y decir, Señor, la amargura yo la suelto. Todo esto que quedó en mí, yo lo suelto y sé que puedo ser libre en ti. Pero si están vivos, amados hermanos, y no reciben del alimento del Señor o no conocen de Cristo, depende de nosotros llevarle ese Cristo. Depende de nosotros acercarle ese Cristo y mostrarle a través de ese perdón, de ese soportar, que Egipto se puede salir, que podemos salir de ahí, que puede venir ese brazo poderoso a sanarnos, a salvarlos. Por lo tanto, no podemos quedarnos quietos. No podemos, amados hermanos, y vean los tiempos en que estamos. Estamos, ¿qué? 18 de diciembre. Tendemos en estas fechas a reunirnos como familia. Tendemos en estas fechas a reunirnos, hermanos. Aproveche la oportunidad del Espíritu, que no sea única, que no diga, cumplí, chan chan. Establezca un vínculo, establezca una relación. Sea vaso para que se sane el corazón de su papá, de su mamá. Sea vaso para que entonces usted pueda decir, Señor, yo cumplí mi misión, hermana Jacqueline. Dios les bendiga, hermanos. Mientras que estaba la hermana hablando, bueno, desde la semana pasada sobre el perdón y lo que ha estado disertando ahora, el Espíritu me movía a poder trabajar nosotros en algo importante, porque la hermana ha venido hablando de la relación o restauración que tenemos que tener nosotros como hijos con nuestros padres, que en alguna medida trabajaron de forma incorrecta por la crianza que ellos mismos tuvieron. Pero me inquietaba mucho el Espíritu a traerle a la vivencia actual, a traerle a la relación de padres e hijos hoy en día, porque sí, yo puedo perdonar a mi mamá o la pude haber perdonado o la puedo llamar hoy en día, pero ¿qué se vive en los hogares cuando estamos hablando de ese valle de sombra y de muerte hoy? En los hogares a donde inclusive me traía el Espíritu lo que pasó en el libro de Lucas con Jesús. Jesús era el Hijo del Señor, pero cuando los padres fueron a una fiesta, el muchacho se alborotó y lejos de volverse con los papás se fue a otro lugar, tenía 12 años.
Y Jesús dice que si leemos el versículo del versículo 44, dice, el 46 dice que estuvo perdido 3 días y cuando ellos lo hallaron, aunque él estaba en el templo y no estaba haciendo nada malo, dice que su madre le preguntó, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con gran angustia. Entonces yo lo llevo a la relación de los hijos con los padres hoy y a los padres con los hijos hoy, porque si a usted un hijo se le pierde porque se le fue para una fiesta, ¿qué le hace usted cuando lo encuentra? Le habla como María y después dice que se fueron camino a la casa, o uno lo agarra de la oreja y lo socollonea, y si no de la oreja por lo menos del brazo, y le dice, pero usted está loco, ¿cómo se le ocurre a usted haberme hecho semejante cosa? Y la hermana hablaba del perdón y me traía el Señor también la oración de Jesús cuando dijo que nos iba a enseñar a orar. ¿Cada cuánto tenemos que pedir nosotros perdón? Entonces, yo puedo perdonar a mi mamá que me hizo cosas del pasado y la perdono una sola vez, porque ya eso pasó, no sé si me estoy dando a entender, ya la perdoné y ya el Señor me sanó, Dios me liberta, pero el perdón que tengo que ejecutar entre padres y hijos hoy, todos los días, cuando nos enfrentamos a que nuestros hijos son rebeldes, son malcriados, o cuando los hijos inclusive ven que los papás, perdónenme la expresión, los fastidian, porque no dice la Biblia también que no exasperemos a nuestros hijos a ira. Tenemos nosotros un entendimiento de que este valle de sombra y de muerte no es solo lo que cada uno de nosotros pudo experimentar en el pasado, porque dice, aunque yo ande, y está hablando en presente, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte. ¿Cuántos padres hoy en día pueden tener a hijos en drogadicción o pueden tener a hijos con unas malas amistades? ¿O cuántos hijos pueden estar viendo a sus padres hoy en día en acciones que para ellos no son correctas o no los edifican? Y si los padres no son cristianos, ¿no tendrían los hijos que entrar en un perdón? O voy más allá aún, ¿cuántos de nosotros, teniendo nuestra familia en Cristo, seguimos viviendo una familia disfuncional 100%? ¿Se ha preguntado usted por qué las familias cristianas son disfuncionales? Porque los de Egipto, como la hermana decía, tienen que ser disfuncionales. Muy probable, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque están regidos por el príncipe de las tinieblas. La pregunta es, ¿por qué las familias cristianas, por qué las que ya hemos sido rescatadas de Cristo, por qué padres e hijos son disfuncionales? ¿Por qué hay padres que ven que sus hijos están en una depresión profunda y les importa un pepino? Ni siquiera se acercan a hablar con ellos y a preguntarles cómo te puedo ayudar. Hermanos en Cristo, en la fe. Ese valle de sombra y de muerte, hermanos, puede estar matando a la iglesia, puede estar matando al pueblo de Dios, puede estarnos llevando a una angustia y a una destrucción. Y lo que el Señor quiere es llevar a que cada una de nuestras familias entre a una restauración, a que hoy en día nosotros podamos decir, nos perdonamos unos a otros. Y si yo tengo que pedirle perdón, en este caso a mis hijos todos los días, y obviamente yo ya no tengo hijos en mi casa, no tengo hijos ni pequeños ni adolescentes, tengo mis hijos, mis hijos adultos, tengo mis nietos, pero inclusive si aún tuviera situaciones presentes a donde haya diferencia entre mis hijas y entre nosotros, ¿no tendría que resolverlas? ¿O porque ya se casaron, ya están fuera, me olvido de ellos? ¿Dejaron de ser mis hijos? Si ellos tienen problemas, ¿cómo entro yo como padre? Porque en este caso, aunque digo tengo 3 hijas, también tengo 3 hijos. Porque cuando ellos se casaron, yo los adopté como hijos. Como se supone que las madres de estos hombres tuvieron que haber adoptado a mis hijas como hijos, ¿no es cierto? Entonces los vemos como familia, los vemos como hijos. Estamos entendidos nosotros que este valle de sombra y de muerte, porque recuerden que hablamos que el valle de sombra de muerte es lo que se vive en el mundo. No lo podemos brincar. El valle de sombra y de muerte es el diario vivir. En el mundo tendréis aflicción.
Ahora, ¿cómo podemos nosotros a nivel de hogar, poniéndonos delante de Dios, y es parte de la reflexión que la hermana hacía, sí, pidámosle perdón a nuestros padres si están vivos, si es que todavía tenemos amargura, pidámosle perdón a los que están muertos, porque aún estando muertos, si yo tengo amargura, Dios es poderoso para sanarme. Pero yo les voy a dar a ustedes un ejemplo. El Señor me llevó a mí a perdonar todo lo que yo pude haber vivido de tiempo atrás, no ahora, hace muchos años. Entonces esta palabra no me aplica hoy, porque ya yo perdoné a mi mamá y a mi papá hace muchos años. La palabra me tiene que aplicar hoy. Entonces, si usted y yo decimos, ya perdonamos a nuestros padres, perfecto. Pero ¿y el diario vivir? El hijo y el padre de hoy, el hijo y el padre que actualmente manifiesta sus situaciones, porque hermanos, jóvenes pueden decir, ya casados, que no viven en el hogar, sí, a mi mamá siempre le ha dado la misma vara, toda la vida la conocí así. ¿Alguna vez han oído esa expresión? En eso hay perdón. En eso hay relación, en eso hay restitución, en eso hay poder decir estoy saliendo del valle de sombra y de muerte, o sigo con la atadura. Y no estoy odiándola, simplemente ya di por sentado de que no puedo hacer nada para que algo mejore, para que algo cambie. Entonces es muy importante que nosotros podamos, además de lo que el Señor nos está explicando, de perdonar a nuestros padres, entender que hoy en día yo tengo un hogar. Y si yo tengo un hogar hoy en día, sí, perdoné a mis padres que ya no están conmigo, pero el hogar que yo tengo, la descendencia que me quedó, viva conmigo o no viva conmigo, si tengo que pedirle al Señor, perdóname, Señor, en este día, porque me costó sobrellevar, y para no ofender a nadie, me costó sobrellevar a Ruth, o me costó sobrellevar a Lisa, que son mis hijas. Hoy me costó masticarme lo que me dijeron, estoy poniendo ejemplos. Pero si me cuesta masticármelo, ¿no tendría que pedir perdón al Señor y relacionarme para poder restaurar eso? Y mis hijas ya no viven conmigo, pero tengo que llevarlo a la experiencia del diario vivir, para que yo pueda vivir a Cristo hoy, restaurar. Padres, y voy a un poquito más allá, que sus hijos no son hijos biológicos, pero que cuando se casaron con su esposa o su esposo, sabían que esos hijos venían ahí en el paquete. Y cuando ya están casados, no quieren hacerse cargo de la responsabilidad y la relación, porque de por sí es hijo de mi esposa o es hijo de mi esposo, no es mi hijo. ¿No tendríamos que restaurar eso? ¿No tendríamos que buscar perdón en eso? Porque si yo acepté a un hombre o a una mujer que viene con sus hijos que no son míos biológicos, pero los hago parte mía, es más, aunque no vivan conmigo, aunque vivan con su madre o con su padre, pero de vez en cuando los tengo que recibir, ¿cómo los trato? ¿Los trato como míos? ¿O tengo preferencia solo por el mío y al otro lo dejo a un lado? ¿No tendría yo que pedirle perdón al Señor por eso? Porque estaría en el valle de sombra y de muerte. Y la hermana nos explicaba, el perdón es una decisión. Y la decisión del perdón nos tiene que llevar a reconciliación. Entonces, si yo tengo un hijo que no es biológico y que no le he dado el trato que es, tiene que llegar a tener una reconciliación. Reconciliación significa tratarlo como el propio. Eso es reconciliación. Eso es restauración. Esa es la obra de Dios. Si yo tengo un padre en este momento que pasa muchas veces, se comporta como adolescente y en vez de ser él el papá, yo vengo a ser la que tengo que ver cómo lo guío. No sé quiénes han experimentado eso. Igual hay hombres que les da la crisis de los 50 y los hijos tienen que ver cómo sortean eso, cómo se comporta el hijo. ¿Acepta al padre? ¿Lo ayuda o lo deja pasar? Porque la palabra es para que podamos entender el diario vivir en la relación de familia. Gracias, hermana Margot. Bendito Dios. Y pienso que lo que la hermana nos está aclarando, nos está ampliando, tiene que ver con el soportarnos. Porque el soportar, como dijo ella, el perdonar viene a ser esa decisión, ¿verdad?,
que lo podemos haber hecho hace mucho tiempo o lo podemos en el diario vivir y ver conectado con ese poder soportarnos, poder estar nosotros constantemente ante lo que nosotros enfrentemos. Si tenemos queja, perdonarnos como Cristo nos perdonó. Amén. Hermana Lisa. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, como decía la hermana Jacqueline, yo veía también que Dios nos estaba hablando de dos cosas, ¿verdad? Del valle de sombra de muerte y de lo que es perdonar respecto a amarguras y a situaciones que traemos. Pero quería entonces aportar lo que el Señor venía mostrándome respecto al valle de sombra de muerte, ¿verdad? A esta parte del tema de lo que es la relación de padres e hijos. Y quería devolverme al pasaje que está ahí, de Génesis. Y quería tocar este pasaje y otros ejemplos de relaciones de padres e hijos que el Señor me traía conforme se disertaba la palabra, ¿verdad? Para que nosotros como padres pudiésemos analizar, porque lo que el Señor me decía es, ¿qué tipo de padres somos, amados hermanos? Para que nosotros podamos analizar en qué posición estamos y qué clase de relación tenemos con nuestros hijos. Porque dentro de esta parte dice aquí, dice la Escritura, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo la túnica, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, ya sabemos, le aborrecía. Y bueno, primero quería tocar la parte del aporte que dio la hermana Elda, ¿verdad? La semana pasada, donde decía, y amaba más a José, y ella decía, bueno, lo llevó a la parte positiva de amarlo completamente, porque ella decía, tengo a una sola hija, ¿cómo lo aplico? Pero llevemos a esa única hija aplicando lo negativo, a donde puede ella más bien, o nosotros cuando tenemos a un solo hijo, o podemos tener a muchos, pero amo más al teléfono que a mis otros hijos. Amo más al tele, amo más mi trabajo, amo más la cocina. Cuando viene mi hijo y me dice, mami, mira el dibujo que dice, ajá, está muy bonito, pero estoy más concentrada en otra cosa y nunca echo a ver el dibujo. Mami, tal cosa, o papi, tal cosa, o me fue bien en el examen, me fue esto, y yo, ajá, pero en realidad nunca estamos poniendo atención, estoy amando más lo otro que a mi hijo. Entonces, no necesariamente tengo que amar más o hacer una diferencia entre hermanos, el hecho es a qué estoy poniendo en primado, amados hermanos, que no es la relación entre padres e hijos. Y hay algo muy particular en nuestros hijos, ellos identifican muy rápidamente y muy fácilmente cuando usted y yo le ponemos atención. Y no solo los hijos, aquí inclusive voy a poner hasta los nietos. Un nieto sabe si usted le puso atención o no le puso atención, pero bueno, aquí estamos hablando de padres e hijos. Y ese es el punto, no es solo hacer diferencia entre hijos, es cualquier cosa que sea más importante que ellos. Más importante que ellos. Y aquí la pregunta es, ¿por qué? Y lo que el Señor me hacía preguntarme y analizarme, y se los tiro a ustedes, ¿quién pidió nacer? Mi hijo no pidió nacer. Isabela y Sofía no dijeron, yo quiero nacer. Yo dije, yo las quiero tener, o lo quiero tener, porque ni siquiera sabía qué me iba a dar Dios. Y me bendijo a mí al menos con 2 niñas. ¿Con qué lo bendijo Dios? Entonces, cuando ellos vinieron, al principio muy lindo, ¿cierto? La cosita pequeñita y usted lo ve, pero conforme va creciendo, empieza a quitarnos tiempo, claro. Empieza a quitarnos dedicación a otras cosas que son importantes, pero que tienen que llegar a ser menos importantes. Y ahí es donde José no se dio cuenta que vamos a esto, primero, para ir en orden y no adelantarme. Dice que supuestamente esta parte de la Escritura, Israel amaba más, pero eso es mentiras. Y se lo pruebo por esto, porque dice la Escritura que cuando José le llegó a su papá y le dijo, papá, yo tuve un sueño, donde las estrellas, el sol y la luna se inclinaban. ¿Qué hizo José? Se enojó y lo reprendió. Si lo hubiese amado más, él tiene una relación con él y le dice, en serio, investiguemos delante de Dios qué significa eso. Pero él se enojó y lo reprendió y le dijo, ¿cómo se te ocurre que tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar delante de ti? No aplicó lo que dijo Proverbios. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo,
no se apartará. Él hubiese tenido una relación. Y niño, si nosotros vamos a investigar, la palabra niño no es un niño pequeño, niño es hasta un viejo de 30 años. Hasta ahí llega. Instruirlo. Y no es instruirlo que como lo vemos aquí, es meternos en la vida de ellos, amados hermanos. Interesarnos en su camino. Y ahí es donde me llevaba el Señor a ver otros ejemplos. ¿Qué clase de padres somos? ¿Será que somos como fue ¿a quién le dije yo la vez pasada? Bueno, como Job. ¿Cómo fue Job? ¿Job tuvo una buena relación con sus hijos? No. Job nada más dijo, yo voy a sacrificar por ellos, por si acaso están pecando. ¿Será que somos así? No tengo una relación con mis hijos. Yo no sé cómo está Isabela, como para ponerla delante de Dios, cómo está Sofía, para de verdad ponerla delante de Dios. Pero nada más digo, Señor, tú la conoces, tú sabrás. ¿Es eso tener una relación con mis hijos? Estoy siendo como Eli, permisivo, porque sabía Eli lo que hacían sus hijos delante del tabernáculo de Dios. ¿Pero qué hacía Eli? Porque llegaba hasta los oídos de él y él lo veía. Pero era un padre permisivo. Como decían, porque ya no se oye tanto esa expresión, porta a mí. Un papá alcahueta. ¿Será que somos padres israelitas? Y cuando digo padres israelitas, padres religiosos que simplemente aplicamos la ley por parejo y aquí se cumple porque yo soy la mamá y a mí no me importa nada y es ley, 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 ley y usted no ve esta televisión porque eso es pecado y ni siquiera le explicamos de verdad si es pecado o no, usted no va allá porque eso es pecado y porque punto, y los niños viven con miedo y con todo lo demás sin darles una explicación. ¿Y sabe qué pasan qué sucede con todas esas cosas? Que los ponemos a ellos en el valle de sombra de muerte. Me pongo yo en el valle de sombra de muerte y ponemos a toda la familia en el valle de sombra de muerte. Porque aquí, ¿quiénes estuvieron en el valle de sombra de muerte? Todos. Hasta el hermano menor lo llevaron a Egipto, ¿cierto? El hermano fue a la cárcel y estuvo en la cárcel. Jacob, dijeron, mi papá se va a morir. Todo el mundo estaba en el valle de sombra de muerte. Con Elí, el pueblo de Israel hasta estuvo en el valle de sombra de muerte. Se llevaron hasta el arca. Estamos entendiendo que cuando no hay una buena relación entre padres e hijos, y la relación la inicio yo, reitero, porque yo decidí tener al hijo, no es al revés. Yo tengo que meterme en el cuarto de mi hijo, aunque él no me hable. Y hay algo que yo me acuerdo de mi mamá. Yo era el ser más mudo, todavía a veces me cuesta hablar. Pero mi mamá se sentaba en mi cama, aunque yo no le dijera ni una palabra. Y nada más me decía, aquí estoy. Y ahí se quedaba. Y eso mismo hago con mis hijas. Cuando quieren hablar, hablan. Y cuando no quieren hablar, pero ahí estoy. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y a veces nos sacan las canas. A veces nos sacan las canas. A veces uno por dentro dice, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Y a veces se nos sale delante de ellos, que un día mi marido me dice, Lee, no lo diga, porque se exaspera uno, hermanos, porque uno es humano. Y esas cosas pueden fracturar. ¿Y qué tiene que hacer uno? Y se los he dicho a ellas, mis amores, perdón, no debí de haberte dicho eso así. Perdón, fallé. Estas son mis heridas y estas son mis cuestiones. Y ahí vamos. Y Dios sabe que es cierto, con unos hijos tenemos una mayor facilidad de relación que con otros también. Pero hermanos, eso es lo que Dios quiere, como en nuestra relación. Porque el valle de sombra de muerte lo vivimos todos los días,
porque esa relación la tenemos enfrente todos los días con nuestros hijos. Ese era el aporte que quería dar. Gracias, hermana. Bendito el Señor, amados hermanos, porque no solo por la explicación, sino por el testimonio. Porque ella habló también de lo positivo, de cómo ella recibió lo bueno de su mamá y lo logra aplicar. Y así es lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros hagamos. Y lo vamos a leer, por eso les voy a decir, es lo bueno que Dios ha hecho en nosotros, lo vamos a leer, amados hermanos. No se distraigan, los niños van a ir entrando, los jóvenes van a ir entrando, pero sigamos en el mover del Espíritu en Deuteronomio 6, 20, 23. Vamos a buscarlos todos, siguiendo aquí, poniendo atención a la palabra del Señor. Deuteronomio 6, 20, 23. ¿Ok? Sigamos atentos, amados hermanos. Dice así: mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros, grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Amados hermanos, vean lo que dice aquí la palabra: cuando tu hijo te preguntare, ¿ok? Cuando tu hijo te preguntare, ¿qué son estos testimonios? ¿Qué son estos estatutos? Entonces, ahí dice, nosotros le vamos a contar que éramos siervos de Faraón. Es necesario que el pueblo de Dios demuestre el testimonio, amados hermanos. Es necesario que le contemos de dónde nos sacó el Señor, las heridas que teníamos en medio de nosotros. Y vea cómo el Espíritu, constantemente nos está hablando, amados hermanos. Nos habla hacia ser padres y nos habla hacia ser hijos, hermanos. Es necesario que yo, cuando venga y se me pregunte qué son esos testimonios, yo diga no solo lo que Dios me ha hecho hoy, yo les recuerde de dónde me sacó. La hermana Lisa dice, yo era muda, dijo ahora. Yo les decía a unas hermanas, hermana, yo era aislada completamente, no le hablaba a las personas. Pero Dios ha hecho esto en mi vida y eso es lo que tenemos que presentarle a nuestros hijos. No solo, como decía ella, israelitas, diciendo como una religiosidad, hermanos, sino un testimonio verdadero de lo que fuimos, de lo que Dios sanó en nosotros y de lo que Dios quiere ahora. Porque ese proceso solo lo entendemos, hermanos, usted y yo como padres. Y solo lo entendemos usted y yo como hijos. En el proceso que tenemos que relacionarnos constantemente. Y por eso yo les decía, hermanos, tenemos la oportunidad de reunirnos como familias, pero no es una vez. No genere algo de que ya lo cumplí. Establezcalo día a día. La relación donde nosotros tenemos que acercarnos a nuestros hijos, acercarnos a nuestros padres, dejar nuestros mundos. Dejar el mundo donde yo anteriormente les decía, pueda que el mundo que vivimos sea muy rápido porque esta sociedad nos lleva así. Desacelere y métase en el mundo de su hijo. Desacelere y métase en el mundo de su papá. Despójese, sacrifíquese. Sacrifiquémonos, amados hermanos. Y el Espíritu de Dios, hermanos, si usted ve, tiene a su familia ahí a la par. Y vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Porque cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, como padres, como abuelos, nosotros somos ese ministro en medio de su casa. Usted es el ministro en medio de su hogar. Así que hoy, hermanos, búsquese ahí donde esté su familia. Si su familia no está aquí, ténganla en el pensamiento, en su corazón. Si usted tiene la oportunidad hoy de acercarse y decirle, discúlpame, quiero que me perdones. Quiero presentar a los hermanos de sonido, si tienen que acercarse a su familia, si pueden dejarlo por un momentito, si es posible, ustedes sabrán. Porque lo que el Espíritu quiere hoy, amados hermanos,
es empezar una obra en nosotros, culminar una obra en nosotros, continuar según Él haya trabajado. Pero es necesario, amados hermanos, que nos acerquemos, que mostremos ese perdón, que vean nuestro corazón abierto, amados hermanos, abierto a perdonar. Acérquese, amado hermano, a su familia. Busque dónde está, si usted tiene que acercarse a su padre, si tiene que acercarse a su madre, si tiene que acercarse a sus hijos. Y hoy cada uno como cabeza va a clamar, hermano Tomás, venga, va a clamar por ellos, ¿ok? Si tiene que acercarse y pedir perdón, hágalo. Tome la oportunidad del Espíritu. Y como ministros, hermanos, de nuestros hogares, nadie le va a imponer manos hoy. Nadie le va a imponer manos porque usted va a traer esa presencia de Dios a su familia, ¿ok? Y esa presencia no es hoy, amado hermano, y que nos quede bien claro. No es porque yo oré hoy, todo está listo. No, yo lo tengo que llevar y poner en acción día a día, como nos explicó nuestra hermana pastor. Amén. Padre, delante de ti, amado Dios poderoso, toda tu casa, Señor Jehová, Padre, como uno, Señor, Padre poderoso, agrupados en familias, Señor, Dios de Israel, Jehová, pidiendo que tu Espíritu se derrame hoy, amado Dios, tu Espíritu venga, Señor Jehová, con tu favor, con tu bondad, Jehová. Necesitamos de ti, Señor Jehová, para que se establezca, Jehová, Padre, una relación sana en medio de las familias, para que las familias, Señor, dejen de ser disfuncionales, Señor, y que tu Espíritu, Señor, sea el que obre, Jehová, en cada corazón, Señor. Ven y establece el perdón en medio de los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Padre poderoso, Jehová, que tu pueblo sea entendido de la oportunidad de tu Espíritu, Jehová, y clame por cada uno, Jehová, de sus hijos, Padre. Clame por sus padres, Señor, aún. Busque, Jehová, la sanidad en su corazón, Señor, y tú levantes escuadrones, Jehová, Padre, que vayan directo hacia la batalla. Escuadrones, Señor, que muestren al mundo quién es Cristo en verdad, quién es Dios que transforma. Porque cuando pregunten diremos, Jehová nos sacó de Egipto y ha hecho grandes proezas con mano portentosa. Sí, Señor Jehová, que podamos estar listos para cuando nuestros hijos pregunten, que podamos estar listos para cuando nuestros padres pregunten, Señor Jehová, y aquí nuestro corazón se derrame delante de ti, Jehová, y sea dócil a tu Espíritu, Señor, esperando, Jehová, la redención de nuestro corazón, la redención de nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, por tu obra, Jehová. Gracias por tu obra, amado mío, por todo lo que tú haces. Sigue levantándote en medio de tu iglesia, Jehová. Sigue guerreando, Señor, y levanta, Jehová, Padre poderoso, a los ministros en medio de su casa, Señor, a los padres de familia, Jehová, a los entendidos de tu palabra. Levántalos para guerrear, Jehová, poderoso Dios. Bendice, Señor, los corazones y restablécenos, Señor, amado Jehová. Gracias, amado Dios poderoso. Bendito eres tú, amado Rey. Gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque sin ti, Jehová, no podríamos. Gracias por tu perdón, amado Rey. Bendito eres tú, amado Dios de los cielos. Gracias, amado Padre. Grande eres tú, mi Dios.